qué? Porque el PowerPoint voy a crear un grupo, Escuela de Capacitación Teológica. Ya tenemos un grupo del otro curso, pero para ustedes va a ser otro grupo aparte, y ahí voy a subir el PowerPoint, ¿sí?, de los apuntes, para que ustedes no estén tomando apuntes y se estén así estresando en escribir solamente lo importante y lo que no esté ahí y les llame la atención. O sea, igual tengan abierto, ¿no? Ahora va a ser una clase informal, pero va a ser una clase relativamente informal, pero la estructura de la clase es, se presenta la clase para que no haya interrupción. No, el micrófono llega hasta allá, llega solamente acá. Lo que sí se escucha son los gallos. Ahí está, dicho y hecho. Entonces, la estructura es, vamos a dar la clase y luego de la clase vamos a estar depende de las inquietudes. La idea es durar 1 hora y media de clases. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una vez a la semana. Lo que nosotros estamos viendo, lo que vamos a ver en 3 años, y espero que todos sigan, no se vayan a desanimar en el medio camino, se hace en un año en un seminario o en un instituto, ¿sí? Pero no quiero que trabajemos estresados porque quizás ustedes van a recibir muchos términos que van a ser nuevos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a partir es hablando, por ejemplo, de nuestro plan de estudio. Ya vimos cada uno de esos: hermenéutica, homilética, teología sistemática, historia de la iglesia cristiana, por la sencilla razón de que es la estructura fundamental para poder trabajar en el ministerio dentro de la iglesia. Es importante conocer nuestros principios, ¿no?, en el concepto de la historia de la iglesia cristiana, pero al conocer nuestra historia nos vamos a dar cuenta de que ellos tenían una teología y desarrollaban una hermenéutica. Ya vamos a entender cada término, ¿sí? Entonces, la misma historia nos empuja a estudiar la teología sistemática, la hermenéutica y la homilética, ¿sí? Son las disciplinas que todo cristiano bíblico indispensablemente debiera conocer. Toda persona, ni siquiera líderes, sino que toda la iglesia debiera conocer estos principios que son los más básicos de la estructura de una congregación, de una iglesia, ¿sí? Así que vamos a empezar con eso. Ahora, una pregunta: ¿por qué estudiamos? Estudiamos porque primeramente tenemos una necesidad de Dios, ¿sí? ¿Sabes? Queremos conocer de Dios, queremos saber de Dios, queremos saber quién es, ¿por qué creemos lo que creemos? Y la respuesta la vamos a encontrar en Dios, ¿no? Entonces, cuando sabemos algo de Dios, primeramente es para aplicarlo en la vida. Uno de los grandes problemas que están teniendo los jóvenes latinoamericanos, a nivel latinoamericano en general, y hablo porque estoy adoptando lo que yo conozco, ¿sí? No conozco lo que pasa en Europa, no conozco lo que pasa en Estados Unidos. Yo conozco lo que está sucediendo en Latinoamérica por los estudios sociológicos que tenemos cuando lo realizamos en conjunto con otros misioneros protestantes, bíblicos. Uno de los grandes problemas es que los jóvenes están amando más la música, el teatro, las danzas, que la palabra de Dios. Y eso significa, no conocer la palabra de Dios significa un desconocimiento total de su fe. No hay amor por Dios. ¿Y cuándo se ve a un cristiano que es verdaderamente cristiano? En las pruebas. Cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las inquietudes, ahí se ve al cristiano que ya va saliendo al mundo, dice: una Heineken no hace mal para pasar las penas, ¿no? Entonces no hay cristianos de carácter. Y está faltando cristianos de carácter. Le están gustando más a los shows, porque ya prácticamente son shows lo que estamos viendo. Ya hay luces, parece uno va a una discoteca y uno va a una iglesia cristiana, es la misma cosa. ¿Sí? Como que es raro, ¿sí? Y uno, como joven, porque nosotros recibimos esas preguntas y compartimos estas preguntas, ellos dicen: ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. ¿Qué diferencia hay si yo voy a escuchar una música tecno-cristiana con una música tecno en la discoteca? La letra, cámbiale la letra y ya, ¿no? Y muchos en Estados Unidos, en eso sí tenemos certeza, de que
cambian la letra, no son cristianos, solamente le cambian la letra, pero como no tienen éxito en el mundo secular, cambian la letra, le ponen una letra cristiana y empiezan a tener éxito en el mundo cristiano, sin fundamento. Y sus letras son sin fundamento, adoran sin saber, están cantando en la estructura de la alabanza, están haciendo un rito a ciertas cosas que no son bíblicas. Y ese es el peligro de la iglesia. Y mucha gente no sabe dónde está la frontera de lo bueno y dónde está la frontera de lo malo. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia para aplicarlo en nuestras vidas y por ende repercute en nuestro ministerio, en lo que hacemos en la iglesia. Ya tengamos un puesto o no tengamos nada, siempre vamos a servir. Entonces, por eso estudiamos, para hacer la voluntad de Dios, para servir bien. Razones por las que no se debe estudiar, porque muchos jóvenes en nuestras escuelas latinoamericanas están estudiando para demostrar que saben más. Y es un peligro. O sea, si ustedes van a recibir ciertas herramientas aquí, no les hace más capaz, ni más alto, ni teólogos. Los hace aptos para servir. ¿Sí? El conocimiento es para servir. No es para jactarme, mira, yo sé más, abre tu Biblia en Habacuc 50:28b, porque te la sabes de memoria. No. El tema es para servir, ¿sí? Y aparte de eso, que Habacuc no tiene 48 capítulos. Entonces, para servir eso es, no es para demostrar que sé más, para debatir con quienes piensan distinto, todo lo contrario. Si hay alguien que piensa diferente a nosotros, Salomón, ¿no?, escribió en Proverbios y dijo, el sabio calla su saber, porque ante el necio va a ser difícil poder saquen una postura de una persona, no va a ser imposible. Entonces, lo que yo aprendo, lo que yo sé es aplicarlo para cuando la puerta de la otra persona la deje abierta y ahí poner el don de la sabiduría, ¿sí? Entonces, no es para debatir, así que ustedes no vayan a la iglesia a debatir con su pastor. Mira, ¿sabes lo que aprendí? El término que significa no sé qué. ¿Usted lo sabía, pastor? Son preguntas típicas que uno cometió también de error cuando yo fui joven y yo estaba yendo al seminario. Llegaba el pastor, mira lo que aprendí. Mira, querigma significa proclamación, ¿sabías? Y me respondió sabiamente, me dijo, no lo sabía. Pero doy gracias a Dios que nosotros, como tú me acabas de decir, que se llama proclamación, que significa proclamación, gracias a Dios que sin saber estábamos proclamando el Evangelio y lo hacemos todos los sábados en las plazas. Colita escondida. Entonces, tampoco es para confrontar otras iglesias. La iglesia de Cristo es una sola. Tiene aristas distintas, pero la iglesia de Dios es una sola. Así que no los quiero tener aquí en la iglesia, los quiero tener en su iglesia trabajando, ¿sí? Porque esta es una iglesia que nosotros estamos formando para gente que quiera venir a formarse. Pero ustedes vienen de otra iglesia y yo les sugiero que sigan trabajando donde Dios los llamó. Porque si tienen el permiso del pastor, tienen la autorización del pastor, agradézcanle siendo leales, agradézcanle siendo fieles, ¿sí? No es para confrontar otras iglesias, no es para decirles a ustedes vayan a confrontar su iglesia y otras iglesias, no es para eso. Algo importante, todo el material que nosotros estudiamos, cuando estudiamos, tenemos que tener conciencia de quién nos enseña, ¿sí? ¿De dónde estamos sacando la fuente de información? Generalmente los jóvenes latinoamericanos cuando tienen que predicar un tema lo primero que hacen es ir a internet y preguntarle a la señora internet que vamos a encontrar gente de todos los rangos, de todos los aspectos teológicos y sacamos nuestro tema y colocamos un versículo acá, otro versículo acá, me parece bonito, el tema le voy a llamar el amor de Dios sobre no sé quién. Dijo, y luego ya se hace una estructura completamente herética al exponer la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de exponer así? Antes se hacía en forma dedocrática, o sea, donde el dedo abra así, antes.
En toda Latinoamérica. ¿Cuál es el problema de eso? Es que después nos vamos a encontrar con que este tema se contradice con otro tema. De pronto digo, pero yo prediqué esto, ahora esta cosa me dice lo contrario. ¿Soy un elegido o yo puedo elegir? ¿Cómo es la cosa? Entonces, por eso hay que buscar bien, saber qué nos enseña. ¿Qué y a quién escuchamos en las redes sociales? No todo lo de las redes sociales es sano, no todo lo de las redes sociales es bueno. Ahora, ¿qué leemos? Porque vamos a ir a la única librería que quizás pueda existir aquí. Ayer, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo acá porque el hermano es conocido. Voy a poner un ejemplo de Chile. Allá en Chile hay una librería grande, muy grande, y que se llama Editorial Vida. Y hay otras librerías, hay muchas librerías, pero hay librerías en que son abiertamente cristianas, pero dentro de su local vamos a encontrar editoriales cristianas, pero no son cristianas. O bien son cristianas, pero de una teología abierta. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, una de las mejores editoriales son las que voy a nombrar aquí, porque son las más conocidas mundialmente. Hay muchas más, pero todas las reformadas son las que se mantienen siempre firmes y no varían. Porque vamos a escuchar no me gusta nombrar personas porque queda grabado, pero vamos a escuchar a un Benny Hinn que va a decir algo en un tiempo y después más adelante va a decir completamente todo lo contrario. ¿Cuántos no se enamoraron del libro Bienvenido Espíritu Santo? Y la gente creía que al leer el libro, porque así se lo hacían ver el autor en la televisión, de que leyendo el libro te iba a bajar una unción y que iban a derramarse no sé cuántas bendiciones, que todavía los hermanos están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. No pasa nada. No leí bien. Entonces, ante ese contexto, las editoriales que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, Editorial Vida es una editorial que tiene abierta su teología a cualquiera que caiga. Entonces, si se vende bien, lo compran los derechos. Y vamos a encontrar teología de la prosperidad, vamos a encontrar el poder de la sanidad interior, vamos a encontrar confesión positiva. Vamos a encontrar libros de autoayuda que más parecen de psicología que bíblico en Editorial Vida. También vamos a encontrar diccionarios buenos, también vamos a encontrar autores buenos, pero generalmente los mejores autores, los que se dedican a estudiar la Biblia, son las editoriales Mundo Hispano. Ahí cada uno de esos libros son de esa referencia y ahí en esos libros ustedes van a encontrar diccionarios, comentarios bíblicos, cosas que nos van a ayudar realmente a entender las Escrituras. Mundo Hispano, CLIE, Casa Bautista de Publicaciones, Caribe. Esas son las editoriales más confiables en el mundo. Hay muchas más, pero procuren de que sean y sigan la línea reformada, ¿sí? Porque ahí van a encontrar, por ejemplo, a Matthew Henry, que es un reconocido mundialmente comentarista. El Strong es uno de los diccionarios que después vamos a aprender a usar. Entonces esos son los materiales, ¿sí? Bueno, voy a cambiar ahora de PowerPoint. Ya terminamos la primera clase que hicimos nosotros. Estoy volando. Y ahora vamos a pasar a una breve historia, muchachos, porque como tienen que conocer el origen de dónde o de lo que van a empezar a estudiar, yo quiero que ustedes se ubiquen en qué nosotros creemos aquí, lo que ustedes van a recibir, ¿sí? Primero que nada, el orden de la iglesia es Jesús, los apóstoles y Pablo, ¿sí? Esas son las doctrinas que estudia la fe reformada. Posteriormente vienen los padres apostólicos. Los padres apostólicos
son los que tuvieron algún vínculo con los discípulos de Jesús, ¿sí? A estos hombres los vamos a encontrar en el año 70, 140. Esto no es exacto, esto es aproximado, ¿sí? Existen muchas variables con referente a eso. Esos son los padres apostólicos, ¿sí? Primero se inicia el Evangelio con Jesús, los apóstoles y Pablo. ¿Por qué hay tres referencias? Porque Jesús tiene un carácter, los apóstoles tienen un carácter y Pablo tiene otro carácter muy distinto. Hay algunos que separan el Evangelio y solamente hacen los apóstoles para atrás. Y hay teologías que solamente estudian las enseñanzas de Jesús y nada más. Entonces, por eso son tres caracteres que se tienen que estudiar. Jesús, los apóstoles y Pablo. Pablo va a desarrollar una teología que desarrollan todas las iglesias cristianas. Entonces, Pablo es la referencia de ellos, de estos hombres, de los apóstoles, de Pablo, nacen los padres apostólicos. Ellos tenían algún vínculo, o fueron discípulos de los apóstoles, o tuvieron una cercanía con los apóstoles. ¿Sí? ¿Se entiende? Está fácil. ¿Sí? Luego de eso vienen los padres apologéticos. Estos padres apologéticos comenzaron la defensa de la fe. Una de las grandes características de estos padres apologéticos era que ellos eran muy estudiosos. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se desarrollaba dentro del mundo normal, los campesinos, el herrero, la gente humilde, y vino una persecución para la iglesia, porque estamos antes del año 300, y vino no tan solo una persecución física, sino que también una persecución ideológica. Y estos nuevos filósofos que se empezaron a convertir al cristianismo, defendieron la fe con argumentos sustentados en una doctrina bien basada, mientras los filósofos no cristianos atacaban al cristianismo por ser una secta ridícula. Los filósofos cristianos aplastaban esa filosofía de ellos con una filosofía basada en una doctrina cristiana, hasta tal punto en que se llegó a los padres, a la edad de oro de los padres apologéticos, cuando comienza la iglesia cristiana a desarrollarse. Con Constantino, en esta época ya la iglesia estaba disfrutando de toda la libertad para poder desarrollar su teología. Por eso es que ahí vamos a encontrar a grandes hombres como Ambrosio, Jerónimo, Agustín, que van a desarrollar una teología que perdura hasta el día de hoy. Entonces esa es la secuencia. Posteriormente viene un periodo de edad oscura que se le llama, que comprende entre el 500 y 1000, 1100. ¿Sí? Ese es un periodo en que el papismo se hace cargo de toda la iglesia y comienza a imponer su voluntad, y ahí nacen credos y cosas raras que ellos adoptaron hasta el día de hoy. Es una época de mucha inmoralidad papal. Y se pierde durante cerca de 500 años. Hay paralelos de gente que se defendía la fe verdadera, pero ese periodo se conoce como la Edad Oscura. Posteriormente vienen los movimientos de prerreforma, que abarcan entre el 100, el 1000, 1100, 1400 y poquito. Y ese es el movimiento de prerreforma, donde vamos a encontrar entre los más destacados, hay muchos, pero vamos a encontrar a Pedro Waldo, John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo de Savonarola, etc. Entonces, ese es un movimiento de prerreforma hasta que llegamos hasta el periodo de la Reforma Protestante. Vamos a encontrar a hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Enrique VIII, Ulrico Zwinglio. Enrique VIII, más bien, que es de Inglaterra, aprovechó el movimiento de la Reforma Protestante por conveniencia más que por convicción. Y de ahí surge la Iglesia Anglicana. Ok, vamos a ver eso entonces ahora. Ahí me equivoqué. Vamos a ver ahora, está chiquitito, yo sé que está chiquitito, pero es que tuve que ponerlo. Esa iglesia metodista por ahí no va todavía. Pero de
la iglesia de Lutero nace la iglesia luterana. Ellos comparten el calvinismo. Luego vamos a entender de qué se trata. De Lutero comienzan a independizarse muchas iglesias y sale la iglesia reformada y la iglesia presbiteriana. Ellos son altamente calvinistas, ¿sí? Después la iglesia anglicana, que donde dije Enrique VIII adopta la reforma protestante por conveniencia, entonces tienen principios calvinistas, pero no del todo. Ellos desarrollan su propia teología. Pero se acercan mucho porque el referente teológico de la época fue Calvino. Entonces todos estaban ahí pegados. Las iglesias anabaptistas nacen posteriormente, estoy hablando de más o menos el orden. La iglesia anabaptista yo diría que estaría un poquito más abajo en el orden, pero es la idea, ellos son calvinistas. De la iglesia anglicana nace la iglesia metodista, ¿sí? Y de la iglesia metodista ellos adoptan una ideología arminiana, ¿sí? Diferente a la calvinista, ya vamos a hablar de eso luego. De la iglesia anabaptista surgen las iglesias bautistas. De la iglesia y son calvinistas, siguen desarrollando la teología calvinista. De la iglesia metodista va a nacer un movimiento famoso de la época, muy famoso, que se llama movimiento de santidad. Ellos iniciaron una búsqueda más personal de Dios, no tanto doctrinal, porque la iglesia antigua estaba basada mucho en los conceptos, en la teoría, en la teología, todo eso, ¿no? Pero ellos comenzaron a buscar el movimiento de santidad algo más místico y se empezaron a reunir en casa. Por eso fue de alguna manera cuestionado en la época, porque la congregación era para la reunión de los fieles. Y ellos comenzaron a reunirse en grupitos en casas de oración y a leer la Biblia. No estaba mal en ese concepto, pero comenzaron a buscar más que de Dios, a leer un pasaje y ponerse a orar y a orar, a buscar algo más emocional, ¿sí? De tal manera que de ahí ellos siguen siendo arminianos. De tal manera que posteriormente de eso nacen todas las iglesias pentecostales o pentecostés que hay hasta el día de hoy y que tiene fácil aceptación en Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque Latinoamérica es emocional. El latinoamericano es apegadito y abrazadito y tóquenme. Si van para Colombia ahí, ¿cómo son de abrazadores? Y los caribeños, qué hermano, abrázame querido. Latinoamérica es más emocional. Esa búsqueda del movimiento de santidad que ellos tenían motivó a otro grupito a ser más emocional todavía, a buscar una experimentación mística, a experimentar algo que se desarrolle fuera de lo normal. Y comenzó el movimiento pentecostal que se inicia en la calle Azusa, en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se propaga para toda Latinoamérica rápidamente. Y gracias a las iglesias pentecostales, nosotros a ellos les debemos que el 85, entre 80 y 85% de la población, de toda la población cristiana, sean pentecostales. O sea, ha sido un gran alcance de ellos. Se les reconoce. A pesar de que ellos empezaron en la búsqueda, por ejemplo, de hablar en lenguas, en la búsqueda infructuosa de imponer, de buscar el hablar en lenguas, porque si ustedes se fijan en nuestras iglesias, las que han sido pentecostales, yo nací en una iglesia pentecostal, no es que el Espíritu Santo venga así de repente nomás y los bautice, es una búsqueda de que vamos, habla, di lo que sea, pero habla. Nunca pude hacerlo, entonces empecé en una búsqueda del por qué, de dónde viene esta costumbre, de por qué éramos así, por qué nosotros tenemos... Esto es raro para la comunidad de afuera, no es testimonio para los de afuera. Y la Biblia dice de que el cristiano, la fe debe ser testimonio. Entonces, en esta búsqueda, las iglesias pentecostales nacieron todas.
esa búsqueda, no está mal buscar al Espíritu Santo, pero cuando se entiende lo que significa Espíritu Santo, ya cambia y varía el concepto. Porque los apóstoles dicen, sé lleno del Espíritu. Dice, ¿cierto? Es una búsqueda que tenemos que tener. Pero ¿a qué se refiere? Y esto lo vamos a encontrar en Gálatas. Los frutos del Espíritu son amor, bondad, benignidad, paciencia. Eso es, o sea, una persona llena del Espíritu es quien refleja todas esas cualidades. No significa él hablar en lengua, ni caerte, ni botarte, ni nada. O sea, la respuesta está en la Biblia. Y la Biblia dice, ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo decía que ser lleno del Espíritu Santo era tener todos esos frutos, ¿no? O sea, si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene que dar todos los frutos que da en Gálatas. En el Antiguo Testamento era obedecer la ley y vivir bajo la conducta de la ley. Esta postura es la que sigue siendo, esta es la postura calvinista. Ahora vamos a ver rápidamente. Me faltó una iglesia, porque con las iglesias pentecostales que son arminianas y las iglesias reformadas que son calvinistas, hay hermandad, hay respeto, ¿sí? Se toleran porque tienen en sus bases, las iglesias pentecostales tienen las mismas bases de la reforma, ¿sí? Entonces tenemos las mismas bases, salvo las manifestaciones del Espíritu Santo. Son las variables y se respetan y son hermanas, ¿sí? Pero hay otro movimiento que se llama el neopentecostalismo. Imagínense cómo fue la evolución anglicana, por no tener un concepto claro en sus doctrinas fundamentales, aceptó cualquier otra doctrina y pasó a ser arminiana. Y la continuidad vino, o sea, de la iglesia metodista nació la iglesia de santidad, y de la iglesia de santidad nació algo más fuerte, algo más experimental, y después nacen las otras iglesias que son más aún todavía. De ahí nace, porque las iglesias pentecostales antes la gente no se caía. Las iglesias pentecostales de antes no hacían mucho énfasis a lo que hoy hacen las iglesias neopentecostales. Dentro del movimiento de las iglesias neopentecostales vamos a ver Higgins, ¿no? Benny Hinn, algunos de ellos se caen y tiritan en el suelo, ¿no? Entonces ellos hacen énfasis a ese tipo de manifestaciones. También, o sea, una graduación. Las iglesias metodistas son más tranquilas, son más calmadas. La iglesia de Movimiento de Santidad un poquito más calmadas, pero buscando el espíritu. La iglesia pentecostal es un espíritu, pero con fuego. Y los neopentecostales cáiganse, bótense y derrámense como sea. Ese movimiento neopentecostal ha penetrado a las iglesias pentecostales que no tienen conocimiento. Entonces ha sido como algo recíproco, hay una vuelta y una vuelta. Por eso es que vamos a ver a pastores pentecostales, como David Diamond, pentecostales, acusando a las iglesias neopentecostales, pero él de pronto cae en lo mismo. Entonces va dando vuelta. Por eso es importante saber a quién escuchamos, porque es interesante ver cómo Diamond ataca a los pastores, ¿no? Pero a veces cae lo mismo. Y ninguna iglesia reformada se levanta en las redes sociales, ustedes no lo van a ver, acusando a otra iglesia. La mejor defensa de la fe de ellos es predicando, enseñando, entregando conocimiento. Vamos a ver algo para terminar en esta parte. Vamos a hablar de los pensadores de la Reforma Protestante. Iniciamos con Pablo Apóstol, padres apostólicos, ya lo vimos, padres apologistas, San Agustín, que sigue la misma línea del apóstol Pablo, la misma línea doctrinal y teológica, pero existe un paralelo en San Agustín. Pelayo, yo le puse mal, es Pelagio, ¿sí? En vez de Pelayo es Pelagio, pero se pronuncia en español Pelayo. Entonces, San Agustín seguía una doctrina de los padres apologistas, de los más sanos, de los apostólicos, de los padres apostólicos y de Pablo. Paralelamente, en la época de San Agustín, estamos hablando del 500 más o menos, ¿no? Paralelamente surgió Pelagio, que comienza a predicar sobre el libre albedrío. En ese contexto es el hombre el que decide a Dios, ¿no? Yo decido si dejo entrar a Cristo en mi corazón,
O sea, yo tengo la supremacía para decir si sí o no. ¿Sí? La soberanía no es de Dios, es del hombre para decidir, ¿no? Eso es lo que dice Pelagio. Y San Agustín no, sigue siendo pablista. Pablista dice que Dios escoge a los suyos y los llama, ¿no? Y viene a la iglesia y se convierte al evangelio por revelación. Ahora, la revelación de Dios es progresiva. Llega al punto del amor de Dios que nos habla a través de las circunstancias. A veces las circunstancias son desfavorables. A veces las circunstancias son complejas y nos va acercando a la iglesia. Por algo llegamos a la iglesia, ya sea por la tradición de los papás, por los problemas que hemos tenido, por algo llegamos a la iglesia. En algún momento nosotros decimos gracias Señor, inconscientemente decimos gracias Señor, porque cuando llegaste a mi vida todo cambió. Aún los arminianos dicen eso. Entonces dice, gracias Señor, porque llegaste a mi vida. O sea, quien se reveló a uno es Dios. Y eso sigue la misma línea de apóstol Pablo y de San Agustín. Pelagio, recién, fíjense que para atrás no hay indicios. Y los indicios no son fundamentados. Se fundamenta recién con Pelagio. Y de ahí sale un paralelo, que es Jacobo Arminio y los discípulos de Jacobo Arminio, que desarrollan el tema del libre albedrío y que va a recaer en la iglesia metodista. John Wesley, quien es el fundador de la iglesia metodista, va a adoptar las ideas de Jacobo Arminio, que solamente fue un movimiento que resurgió con las iglesias pentecostales por obvias conveniencias latinoamericanas, por cultura, por un montón de cosas, cayó grandemente en las iglesias latinoamericanas. Pero paralelo a Jacobo Arminio, primero fue Calvino y luego Jacobo Arminio, ¿sí? Calvino sigue la misma línea paulista sobre la soberanía de Dios. Es Dios quien se revela, no es el hombre. Y de ahí ya prácticamente tenemos todas las líneas. John Wesley es el fundador de la iglesia metodista y desarrolla después su teología, que va a descansar en las iglesias de los movimientos de sanidad y sobre las iglesias pentecostales que hoy ocupan todas las iglesias latinoamericanas. ¿Por qué le hago esta breve historia? Porque es importante ubicarnos qué es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros somos una iglesia que no tiene una sucesión reformada, pero como iglesia nos hemos acercado a la fe reformada. Porque tiene mucho más sustento la línea pablista que la línea pelagista. Porque vamos a ver en la historia, en los padres apologistas apostólicos, vamos a ver indicios de pelagismo, pero no se van a fundamentar. Si ustedes revisan este material en el contexto de la historia, van a encontrar que la línea más segura va a ser la paulista. Es decir, la línea de Calvino, San Agustín y Calvino. Los católicos adhieren o ellos dicen de que el padre fundador de la Iglesia Católica Romana es San Agustín. Hasta San Agustín había una iglesia que era católica, pero no romana. Entonces, después viene y se desarrolla el romanismo en forma gradual. Ya se viene desarrollando con San Agustín, pero no se concreta hasta más adelante en sus doctrinas, en lo que la iglesia hoy es, porque hasta en el 1000 y tanto todavía se estaba debatiendo dónde estaban los muertos, si en el purgatorio o al cielo. Entonces no tenían una doctrina bien fundamentada. Entonces, la idea de esto es que ustedes conozcan que nosotros amamos a nuestros hermanos arminianos porque han nacido bajo una consecuencia, no bajo una doctrina. Y ustedes se van a encontrar que en la iglesia latinoamericana, en la iglesia de esta ciudad, hay iglesias que son consecuencias de accidentes religiosos, separación de iglesias, la necesidad pastoral de un conjunto de personas, y muchas de esas personas no saben lo que son, no conocen sus conceptos,
no saben argumentar o pueden argumentar temas tan sencillos y simples. Por eso yo quería que ustedes supieran cuál va a ser la línea que nosotros vamos a seguir. Vamos a ser calvinistas. Aquí van a recibir una doctrina calvinista, que todavía sigue imperando en las iglesias reformadas. Si ustedes se fijan en la iglesia, en las iglesias reformadas, no ha sufrido variables. Sigue siendo la iglesia reformada y la iglesia presbiteriana. No ha sufrido variables como la anglicana. Las iglesias anabaptistas se quedaron en las bautistas y siguen firmes. La iglesia luterana siguen siendo las iglesias luteranas y desarrollando su concepto sociológico en la vida del país de una manera importante. La única variable que ha recibido la iglesia presbiteriana, podemos decir, es la nueva iglesia presbiteriana que ha aceptado a los pastores gay, pero no es con la doctrina presbiteriana y reformada, porque ellos se separaron. La doctrina reformada y la bautista incluso, la Convención Bautista de Estados Unidos, se separaron para hacer su propia iglesia bautista, pero no siguen la línea reformada, sino que lo llevan de nombre nada más. Es por eso que vamos a encontrar un posible Trump presbiteriano, pero se ha casado varias veces. Entonces siguen una línea de nombre presbiteriano, pero no realmente es presbiteriano o reformado. Pero ninguna de estas iglesias hasta el día de hoy ha recibido una variación doctrinal. Siguen siendo calvinistas. ¿Sí? Ahora, hay mucha gente que, como no conoce este tema, le tiene miedo al tema de es protestante, es reformado, es bautista. No, eso es una secta. O sea, hay mucha gente que no sabe eso, ¿no? Y saliendo ya, por ejemplo, en Brasil, hay muchas iglesias pentecostales que se están pasando a la línea reformada. A partir del siglo XXI ha habido un hambre, así como ustedes tienen inquietudes, ha habido un grupo de jóvenes de una nueva generación que ha desarrollado un hambre espiritual, porque de pronto dicen, un chico, un muchacho de Brasil me dijo, eu toco, eu canto, eu ministro, eu dejo a presença do Senhor, assim, queda assim, esparramadas, 1000 miembros, assim, fica tudo aí, bacana, muy bien. Es muy bonito esto que Dios me dio como talento, como don, mas ahora yo sé que no es don, es talento. Don es otra cosa, ¿no? Dice, don es otra cosa, ¿no? Dice, yo quedo maravillado en esta iglesia, estoy muy abençoado, muy bendecido con lo que Dios me da. Las personas cierran los ojos, fechan los ojos, todo. Mas no me daba cuenta que los estaba llevando a una mística, no los estaba llevando a la palabra de Dios, porque no conocía el concepto de culto y decía palabras. Yo también caí en eso. Yo fui ministro de alabanza, 18, 19 años, fui ministro de alabanza. Teníamos vigilia de 8000 personas y ahí ministraba la alabanza. Era bonito ver tanta gente y que uno dijera, cierren los ojos y todos cerraban los ojos, levanten las manos y todos levantaban la mano, den un grito de júbilo y 8000 personas decían. Cuando hacíamos vigilia una vez al mes, porque invitábamos a todas las iglesias de la corporación, era lindo. Pero cuando termina eso queda un vacío, fuerte, grande. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, no queda un vacío. Aún en la adversidad está lleno de alegría. Porque sientes la confirmación de Dios que va contigo. Pero ¿por qué causa perece el pueblo? Por culpa de la falta de conocimiento, hemos guiado mal a nuestras iglesias. Y eso es lo que hace falta hoy. Por eso cuando David me dijo, hay unos jóvenes que quieren estudiar, dije, Señor, úsalos para que esta sea una ventana y una puerta para una generación que defienda la Biblia, no defienda el ritmo, ¿no? que se toca en las iglesias,
sino que no defienda el teatro, que no defienda las danzas, que defienda la Biblia. Entonces, por eso y por esta razón, nosotros seguimos la línea de la iglesia reformada o iglesia presbiteriana, calvinista. Por lo tanto, de aquí en adelante, yo voy a expresar la postura calvinista con respeto a nuestros hermanos arminianos, que yo creo que ustedes manejan la línea arminiana, por lo que, no sé, no desconozco. Yo creo que a lo mejor, no sé si tienen una postura teológica, pero yo creo que a lo mejor sí manejan en el área arminiano, ¿sí? Pero esto no lo vean como que están atacando a una ideología mía, sino véanlo como una postura teológica a revisar, a analizar. En otras palabras le estoy diciendo, no crean a mi verdad, estúdienla, saquen sus conclusiones, los desafío a eso. Pero si alguien me quiere decir, yo tengo algo en contra de decir, yo quiero decir, en la hora de preguntas, alguien me dice, yo tengo algo en contra, no estoy de acuerdo en esto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo oré y en la noche Dios me mostró en un sueño y me reveló que esto no es así. No, si yo les estoy enseñando Biblia y con argumentos teológicos, ¿cómo debe ser la contraposición? De la misma manera, ¿sí? Porque la mística no entra en la revelación de Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver, quiero pasar a otro tema. Les dije que tengan paciencia, voy a hacerlo lo más rápido posible, porque ya estamos a punto de terminar, y vamos a pasar a otro tema. No se preocupen porque es mucho contenido, aquí nos vamos a estancar y vamos a ir pasando, nos vamos a detener varias veces en este punto. Bueno, vamos a ver el tema de la Biblia. Ahora sí vamos a entrar al tema de la hermenéutica, una introducción a la hermenéutica, y es todo lo que vamos a ver, lo que acaban de ver ahí es lo que vamos a ver. La Biblia. El hermeneuta interpreta la Biblia, ¿sí? La Biblia es nuestra fuente de conocimiento. Esta es la clase, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es teología? Sí, esta es. El hermeneuta interpreta la Biblia y vamos a ver las razones de por qué. Pero primero tenemos que saber qué es la hermenéutica. La hermenéutica, o qué es la Biblia para el hermeneuta. ¿Es esta la clase? Sí, ¿verdad? Sí, esta es. El hermeneuta interpreta la Biblia. ¿Qué es la Biblia para el hermeneuta? Es un libro de historia, porque a veces nosotros predicamos desde un contexto histórico, o es un libro de fábulas, un libro de cuentos, así los acusan los ateos, o es un libro de religión. ¿Cómo miramos nosotros la Biblia? ¿Cómo nosotros miramos la Biblia? ¿Un libro de religión? Porque en cada una de estas preguntas se desarrolla una ideología. Quien dice que es un libro de historia va a ser el científico, el arqueológico, el antropólogo. El que dice que es un libro de fábulas y un libro de cuentos va a ser el ateo. Y quien dice que es un libro de religión vamos a ser nosotros. Lo vamos a defender. A veces ni siquiera sabemos qué decir cuando nos preguntan, a ver, ¿por qué defiendes tanto la Biblia? ¿Cuál es nuestra respuesta? Entonces eso es lo que vamos a responder ahora. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el libro de Dios. El cristiano asume que por ser un libro de Dios, la Biblia es la misma voz de Dios hablando. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Esas son las dos respuestas. Es que la Biblia es el libro de Dios. Dios habla a través de la Biblia. Y esa es la respuesta. Ahora, qué bueno que hagas esa pregunta. Te lo voy a explicar, así lo tienen que decir ustedes. Te lo voy a argumentar. ¿Por qué la Biblia es el libro de Dios? Entonces, como palabra de Dios, en este caso, en nuestro estudio,
la Biblia es nuestra autoridad teológica. Muchos les tienen miedo a la palabra teología. Pero ante eso tenemos que responder qué es teología, ¿no? Y tenemos que obviamente ir a su raíz. La palabra teología viene del griego theos, que significa Dios, y logos significa palabra o expresión, que son los términos más acertados. Hay muchos más. Logos, palabra, expresión, palabra, dichos, etc. Entonces, la teología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. Es decir, ustedes hablan y dicen Dios, ya están haciendo teología. Así que no tienen por qué temerle o tenerle miedo a la palabra teología. Porque ustedes dicen Dios es bueno y ya están haciendo teología porque se están refiriendo a Dios como bueno. Y si Dios es bueno, ustedes están destacando una cualidad de Dios que se ha revelado en ustedes y eso es teología. ¿Ah? Cualquier línea de pensamiento, cualquier expresión referente a Dios es teología. ¿Sí? Entonces, es la ciencia que estudia todo lo relacionado con Dios. Ahora, ¿por qué es la ciencia que estudia lo relacionado con Dios? Pero hay algunos seminarios neopentecostales que dicen es la ciencia que estudia a Dios. Y hoy hay algunos seminarios que van a decir la teología es la ciencia que estudia a Dios. Y eso está en un profundo y equívoco error. Porque a Dios no lo podemos estudiar. Como decía ahí en las materias que vamos a ver. A Dios se le conoce por lo que Él nos ha revelado. No porque nosotros tengamos capacidad de estudiar a Dios. Nosotros somos finitos. No duramos más de 100 años. Y Dios es infinito, no tiene edad. Ahora, hay un problema que dicen aquí siempre. No vamos a entrar en un argumento profundo, como a David le gusta. Te vamos a abarcar desde lo general a lo más difícil siempre, así que ten paciencia, David. Entonces, hay un cuestionamiento que se le hace a la Biblia, pero la Biblia, los judíos solamente creen en el Antiguo Testamento y los cristianos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Tiene autoridad el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la autoridad del Nuevo Testamento? Entonces, alguien si me puede ayudar a buscar 2 de Pedro 3, 16 y 17. 2 de Pedro 3, 16 y 17. Por favor. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ok. Es 3, 16 y 17. ¿Sí? Ahí dice que Pedro le está hablando sobre las cartas de Pablo. ¿No? Pedro, que estaba siendo resistido, Pablo había sido resistido por los apóstoles en un principio. Incluso que lo apodaron como el apóstol de los gentiles, ni siquiera le quisieron decir apóstol nuestro. ¿Sí? Entonces hay un cierto despectivismo en ese término, porque a Pablo no lo consideraban, costó mucho que lo consideraran parte de los apóstoles de Jesús. Entonces lo apodaron el apóstol de los gentiles, lo recibieron como un apóstol en el periodo de los apóstoles, pero lo dejaron bien marcado, apóstol de los gentiles, ¿no? Hay un cierto despectivismo y a la vez amor en eso. Pero en este caso, Pedro está diciendo, está hablando acerca de las cartas de Pablo, que hay cosas difíciles de entender, ¿sí? Que los indoctos tuercen como las demás escrituras. Es decir, que está poniendo el mismo Pedro que en algún momento había resistido a Pablo, ahora estaba reconociendo la autoría de las cartas de Pablo
en el mismo sentido de las Escrituras. Cuando la referencia es del Nuevo Testamento, de los apóstoles, dice las Escrituras, está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Este texto ningún hermeneuta lo puede olvidar, porque le da Pedro, siendo la autoridad de los apóstoles, le da autoridad a las cartas de Pablo y los pone en el mismo énfasis, en la misma línea que las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que este texto se tiene que quedar para siempre aquí, ¿no? Entonces esa es la autoridad que recibe el Nuevo Testamento. Si Pablo, siendo apóstol de los gentiles, ¿no?, recibe la autoridad de Pedro, ¿cuánto más las epístolas que los mismos apóstoles escribieron? Entonces ese es nuestro fundamento, ¿sí? Pues vamos a pasar a otro punto. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios, la palabra de Dios. Y en ese concepto nosotros decimos que es la autoridad de nuestra teología, es decir, de nuestra reflexión doctrinal. ¿Son términos muy difíciles? ¿Poquitito? ¿Más o menos? No se preocupen, no se estresen, porque esto, como va a ser reiterativo, ya Marcela está toda una teóloga ya. Así que, aparte de eso, de darle su divinidad a las Escrituras, la Biblia también es un texto que lo escribieron personas, lo escribieron hombres, lo escribieron dentro de un contexto, ¿sí? De un contexto. Y fue escrito en otras culturas. Primero ya le damos la autoridad teológica, divina, etc. Pero ahora tenemos que aterrizar que la Biblia es un texto y se estudia por todos estos elementos. Entonces, también fueron escritos en idiomas diferentes al nuestro. Por lo tanto, o por tal razón, está sujeta a interpretación, porque lo escribieron personas, ¿no? Nosotros hablamos de David, estamos estudiando la historia de David, ya terminamos todo el 1 y 2 de Samuel. Y David es el rey conocido porque tuvo un corazón, ¿no?, conforme al corazón de Dios, pero fue pecador. Y de él se escribió la Biblia. Entonces, por ser escrito por hombres, los autores también eran faltos. Entonces, ¿cómo es que vamos a interpretar el texto? ¿Cómo nosotros vamos a tomar la Biblia, la vamos a leer y la vamos a interpretar? ¿De qué manera? Porque es importante tener una interpretación correcta. ¿Por qué razón necesitamos tener una interpretación correcta? Para tener una teología, es decir, una reflexión doctrinal realmente bíblica, ¿no? Por esta razón nosotros tenemos que estudiar las Escrituras para tener una teología realmente bíblica. Y una teología bíblica produce cristianos bíblicos. Por lo tanto, ¿no?, también va a producir una iglesia bíblica. Y todo lo bíblico es saludable. Entonces nosotros estudiamos es necesario interpretar la Biblia para tener una teología saludable, para tener una iglesia saludable, ¿no? Para eso se desarrollaron muchos métodos que nos conocemos desde la antigüedad, ¿no? Estudios realizados, se fueron realizando metodologías de interpretación a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Lo vimos con los padres apologéticos, y ahí vemos mucha defensa de la fe usando metodologías de interpretación. Entonces vamos a ver algunos métodos de interpretación de la época antigua. En la época antigua, la metodología de interpretación tuvo varias escuelas. No los vamos a estudiar a fondo. No los vamos a estudiar a fondo porque nos vamos a meter en muchos trasfondos,
Vamos a ver lo superficial por ahora. Hubieron metodologías de interpretación y estas metodologías fueron, primero, el método literalista, que el texto se interpreta de forma literal. Por ejemplo, el literalista dice, en 6 días se creó, fue la creación, en 6 días. El literalista va a decir que fueron 6 días literales, ¿sí? Eso es un ejemplo. Después surgió una escuela de método alegorista. El alegorista va a encontrar una interpretación siempre superflua. Más adelante, con la unificación de la Iglesia romana, católica romana, salió el método dogmático. Por eso les hice ver la historia de la Iglesia rápidamente. Les pasé la historia de la Iglesia. Estoy haciéndole 3 clases en una. Ya estamos terminando en todo caso. Entonces, el método dogmático es cuando la interpretación se vuelve una doctrina, pero una interpretación a veces no es centrada en la Biblia. Por ejemplo, los católicos usaron mucho el tema dogmático, y es un dogma, por ejemplo, es un dogma bautizarse. Es parte de la doctrina, y eso es dogma. Doctrina es dogma. Entonces, cuando uno se quiere casar, tiene que llevar por la Iglesia Católica, tiene que llevar el certificado de la primera comunión, el certificado del bautismo o algo que acredite que ustedes hicieron y cumplieron ese dogma. Esos dogmas se vuelven doctrina dentro del método dogmático. Por ejemplo, la Iglesia cristiana, evangélica, arminiana o calvinista o protestante, ellos no casan a los matrimonios. Porque la Biblia dice que al matrimonio se le bendice, ¿no? Porque el que casa es el Estado. Y Pablo dice que hay que sujetarse a las autoridades, ¿no? Entonces, lo que hace la Iglesia cristiana es bendecir al matrimonio. Porque quien casa es el Estado, ¿no? Bueno, ahora existen diversos métodos de interpretación. En esos métodos de interpretación nosotros nos vamos a quedar en en el método gramático histórico. Pero vamos a hacer un pequeño análisis, porque ante esto surgió otro método. Nosotros nos vamos a basar en Aquí nos vamos a quedar. Hay muchos más. Pero vamos a estudiar solamente el método gramático histórico de aquí en adelante. Y ya terminamos. Hoy es un poquito extenso nada más, ¿sí? No, hoy y nada más. Y perdón. Versus el método crítico o histórico crítico. Esos son los 2 métodos de interpretación que se pelearon en algún momento y comenzaron a desarrollarse. Vamos a ver el método gramático histórico. Los reformadores asumieron este método, a pesar de que ellos tuvieron diferencias, pero ellos tenían en común la hermenéutica a través de este método. Hubieron diferencias entre Zwinglio, hubieron diferencias entre Lutero, hubieron diferencias entre Calvino, incluso ni siquiera el problema de Calvino y Arminiano fue entre ellos, porque fue posterior. Primero fue Calvino y luego nació la metodología arminiana. Pero quienes causaron más problemas fueron los estudiantes de Arminio y los discípulos de Calvino, a tal punto que incluso llegó un momento a decir Lutero, ya basta de este tema escrito por ahí, de quién pierde o quién gana la salvación, si la salvación se pierde o la salvación se gana, si yo acepto a Cristo, basta de este tema. O sea, ha llegado a tal punto esta discusión que se han encontrado en una pugna, dejando de ser testimonio a los demás. Si somos escogidos, bendito sea Dios.
Y si nosotros tenemos la opción de elegir, al final es la misma revelación, decía él, ¿no? De alguna forma él decía, trataba de armonizar. O sea, Dios se ha revelado igual de una forma. Igual que la doctrina del Apocalipsis, que el milenio es antes, es durante y es posterior, son las tres posturas. Se cuenta la historia de, no sé si ya les conté, parece, se cuenta la historia de tres muchachos que estaban peleando ahí teológicamente. Cristo viene antes del milenio, no, Cristo viene durante, no, Cristo viene después del milenio, de la gran tribulación. La gran tribulación, no, viene antes, viene durante, viene después, y de pronto viene el Señor. Y están en las nubes, siguen discutiendo. Viste, yo te dije que era así. Y el otro decía lo mismo. Viste, yo te dije que era así. Viste, yo te dije. O sea, algo así quería decir Lutero. O sea, tranquilícense, muchachos. Esto no interfiere en la salvación, ¿sí? Solamente eso es una postura teológica. Obvio, siempre los calvinistas vamos a decir que están equivocados los demás, ¿no? Pero lo respetamos. Rápidamente, método gramático histórico. Algunas características de este método: asume que la Biblia es infalible, ¿no? La Biblia no cambia, no tranza, porque la teología neopentecostal dicen de que han recibido nueva revelación, por lo tanto la Biblia tiene que cambiar. Entonces, a pesar de que la Biblia presenta ciertos elementos que parecen contradecirse, hay que estudiar el contexto, hay que estudiar el idioma, para darnos cuenta de que no es así. Por ejemplo, dice en una parte de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y en otro lado dice, y se arrepintió Jehová de haber causado tal mal cuando David pecó. Entonces, sí se contradice, ¿ves? ¿Ven que se contradicen? Lo que pasa es que el término arrepentimiento en la expresión de David dice Naham. Naham significa entristecerse por. Entonces, ese arrepentimiento que sale en la Biblia ahí no es, yo me arrepiento como nosotros lo entendemos los latinoamericanos con la palabra, ¿no? Sino que se sintió dolido por el pecado ¿no? Por consecuencia de Naham. Entonces, para eso tenemos que estudiar un poquito del idioma. A pesar de que la Biblia es infalible, tenemos que reconocer que Dios usó a hombres. Por esta causa, estos hombres nacieron en una cultura, en una época, en una lengua, con diversos temperamentos, porque vamos a ver a Pablo eufórico, ¿no? Y a Pedro también, porque le corta la oreja al soldado, ¿no? Vamos a ver a un Elías valiente y después corriendo, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes temperamentos. Y tenían conocimientos diferentes, por lo tanto, para entender lo que Dios está hablando por estos hombres es necesario conocer estilo, género literario y cómo se analiza el texto, es lo que tenemos que saber. Conocer la cultura, el ambiente vivencial, tiempos y épocas del libro donde fue producido. Entonces, el equilibrio del método gramático dice, la Biblia, por ser un libro divino, debe ser leído como ningún otro libro, pero admite que como es un libro humano, porque Dios usó a personas, en este sentido debe ser leído como cualquier otro libro que se sujeta a interpretación. Y después, hasta ahí, eso no lo vamos a ver. El método histórico bíblico lo vamos a dejar hasta aquí, porque yo no los quiero abusar más.